En nombre de la Voz de la Esperanza te extendemos nuestra más sincera bienvenida. Nos gozamos en el Señor al estudiar contigo esta lección de la escuela sabática cada semana. Gracias por tu compañía. Si te has unido por las redes sociales, te agradecemos por compartir este repaso con tus contactos, tus seres queridos, para que ellos también sean bendecidos. Amén. Sí, hoy, ¿sabes? Voy a leer la carta que nos envió Andrés Moreno. Y mira, él nos escribió desde la cárcel de Harris County Sheriff. Esa prisión está en Houston, Texas, y tiene alrededor de 9,400 reclusos. Así es, Omar. Pero Andrés está muy feliz en realidad de poder estudiar la Biblia con la Voz de la Esperanza. Ay, qué bueno. Y bueno, voy a leer yo el mensaje que nos escribió. Sí, sí. Bueno, fue una carta, ¿no es cierto? Él dice: recibí los cursos bíblicos que me enviaron de la Voz de la Esperanza. Les envío de regreso las preguntas con sus respuestas. Espero tener un buen resultado. Me complace agradecerles por estos estudios de la Biblia que me envían. Me he estado nutriendo espiritualmente con la palabra de nuestro Señor Jesús y Salvador. Poco a poco estoy comprendiendo el gran misterio del Evangelio. Cada carta que recibo de ustedes es como si fuera un regalo de Navidad. Para mí es emocionante descubrir verdad tras verdad. Es un wow. Estoy siempre al tanto de sus cartas y materiales. Dios les bendiga por ayudar a personas como yo. No me despido, solo digo hasta pronto. Apreciado Andrés, aunque sabemos que no te es permitido ver ni oír este mensaje, oramos por ti y por tu estudio de la palabra de Dios. Un día muy pronto nos conoceremos en la patria celestial. Amén, así sea. Qué linda la cartita que nos escribió, ¿verdad? Hermano, hermana, no olvides de orar por los miles de personas que están encerrados en las cárceles, pero que estudian la Biblia con la Voz de la Esperanza. Bien, Omar, vamos a dar inicio, ¿no es cierto?, a nuestro estudio de esta semana, pero antes debemos orar. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos una vez más, Señor, el privilegio que nos regalas de poder abrir tu santa palabra y extraer mensajes importantísimos para nuestra vida espiritual. Te rogamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestro estudio. Amén. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Escudriñaremos la lección 5 para el 4 de mayo 2024. Se titula Fe contra todo pronóstico. ¿Qué significa este título, Nesí? Si la fe es confiar en Dios, ¿cómo puede estar contra todo pronóstico? Bueno. ¿Cuáles son las razones para no confiar en Dios? Si somos salvos por gracia al confiar en Él, ¿tenemos que preocuparnos si caemos en la trampa del enemigo? El texto de esta semana se encuentra en el libro de Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, durante la época medieval, los principios básicos del gran conflicto parecían estar sumergidos en una, bueno, podría decir, oscuridad diabólica. Y sí. Parecía como si la verdad nunca más sería defendida ni proclamada. Pero allí fue cuando Dios llamó a grandes guerreros, sí, los reformadores, para que se levantaran en medio del campo de batalla y alzaran el estandarte de la verdad de Dios. Eran muy pocos, pero la escasez en las filas de los reformadores demostró que el movimiento no era humano, sino divino, tanto en sus orígenes como en sus procedimientos. Bueno,
si dirigimos esta filosofía divina hacia nosotros, quizá veamos que estamos del lado de Dios en la gran controversia. Pero definitivamente no estamos ganando la batalla por nuestra sabiduría ni por nuestra fuerza. Al contrario, solo obtendremos la victoria en el gran conflicto cuando demos testimonio de lo que la palabra de Dios proclama. Cuando digamos a otros lo que el poder de la gracia de Dios puede hacer y hace por nosotros. Ahora, los reformadores protestantes tenían algo que hace falta desesperadamente en este siglo XXI. Sus vidas tenían un propósito. La lección menciona el libro titulado The Empty Self, que traducido sería El yo vacío. Ese libro fue escrito por el psicólogo estadounidense Philip Cushman. Allí el autor analiza a las personas que viven vidas sin propósito. Son personas con creencias superficiales. Muy pocas cosas les son de real importancia a esas personas. No tienen nada por lo que valga la pena morir. Por consiguiente, tienen poco por lo que vale la pena vivir. Pero los hombres, mujeres y niños de la Reforma eran totalmente diferentes. Ellos tenían un propósito inmarcesible por el que valía la pena vivir. Lo que ellos creían importaba y no estaban dispuestos a comprometer su integridad. Sus creencias fundamentales eran una parte primordial de sus vidas. Negar esas creencias era negar su misma identidad. Hermanos, tan fuerte era su convicción que al enfrentar la misma muerte tenían una paz interior. Increíble, ¿no es cierto? En la lección de esta semana vamos a explorar dos temas principales. Miren, el primero, estar del lado de Dios en el gran conflicto significa manifestar una fe inquebrantable en las Sagradas Escrituras como la única revelación del carácter y el amor de Dios por nosotros. Pero el segundo tema, estar del lado de Dios en el gran conflicto, también significa manifestar una fe inquebrantable en la gracia de Dios como única fuente y camino de salvación. En este estudio vamos a utilizar ejemplos de la Reforma. Vamos a comprobar cómo las enseñanzas de las Escrituras, que cambian vidas, proporcionan la base para un propósito genuino y verdadero, un verdadero significado para nuestra vida hoy día. Omar, comprender estas verdades en realidad, nos hacen ver que son verdades eternas. Es cierto eso. No simplemente para ahora, ¿no es cierto? Claro. Y eso nos preparará para la crisis final del gran conflicto entre el bien y el mal. La batalla que libraron esos reformadores aún no ha terminado, hermanos. No. Dios nos llama a continuar donde ellos la dejaron. Nosotros también podemos descubrir un Dios lo suficientemente grande para cada desafío que enfrentamos. Un Dios que da a nuestras vidas significado y propósito, como nada en el mundo puede hacerlo. Vamos a aprender muchísimo en esta lección. ¿Será? Bien, analicemos la parte del domingo 28 de abril titulada Solo la palabra de Dios. Sí, solo escritura. El título de este día se refiere a la primera o el primer solo de la Reforma, que en latín es sola escritura, solo las escrituras. Claro. Valga la redundancia, pero estimados, notemos la actitud de David hacia la palabra de Dios en Salmo 119, del 103 al 104, los versículos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El salmista escuchaba las palabras de Dios
y se alimentaba de ellas. Hermoso, en verdad. Ahora nos cabe preguntar, hermanos, ¿por qué es importante para la gran controversia el principio de sola scriptura? Bueno, sabemos que la gran controversia comenzó en el cielo. Claro. Cuando Lucifer falsamente acusó a Dios de ser malo y de que su reinado era dictatorial. Más tarde, al ser echado a la tierra, el enemigo engañó a nuestros primeros padres. Y en cada etapa de la historia humana, él ha trabajado con malicia insomne para distorsionar el carácter, los planes, la soberanía y la ley de Dios. Pero Dios respondió en forma magistral, revelándose a la humanidad. ¿Cómo lo hizo? A través de la naturaleza, la historia y nuestra conciencia, y todavía utiliza esos mismos medios. Esa revelación divina se denomina revelación general. Sin embargo, como lo explica el comentario de la lección para maestros, la revelación general no es específica, porque no es proposicional, o sea, no se transmite en palabras. Además, el pecado produjo cambios en la naturaleza, en la historia, en la moralidad, en el pensamiento humano y en nuestra percepción de realidad, de la realidad. ¿Saben? Sí, eso planteó en sí grandes desafíos. Claro. Por estas razones, Dios decidió manifestarse usando una revelación especial. Así es. En forma personal y proposicional podemos conocer y comprender el carácter de Dios, sus planes y sus principios de acción y también gobierno. Seguro que sí. Bien profundo esto. Dios diseñó así su revelación escrita. Usando inspiración, Dios trabajó directamente con los profetas y con los apóstoles. ¿Para qué? Para registrar su revelación divina especial con el propósito de que pudiera ser publicada y proclamada al mundo entero. Ese registro de la revelación divina son las Sagradas Escrituras, compuestas por el Antiguo y el Nuevo Así Testamento. Y ambas partes están centradas Claro. ¿en quién? En Cristo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, las Santas Escrituras son una parte integral de la revelación especial de Dios. Llevan el sello de la autoridad divina, la palabra de Dios. A través de la Biblia, Dios anhela que todos sepamos quién es Él y lo que Él ha hecho y está haciendo para nuestra salvación. La Biblia fundamentó la fe de los reformadores y la esencia de sus enseñanzas. Sabían que tenían en sus manos la inspirada palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Atesoraron su contenido, leyeron y creyeron en sus promesas, su fe se fortaleció y su valor se renovó. Leo del libro La fe por la cual vivo, página 11, y dice así: así es con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas Él nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que son para la sanidad de las naciones recibidas, asimiladas, han de ser la fuerza del carácter, la inspiración y el mantenimiento de la vida. Indudablemente, las Sagradas Escrituras hacen brillar alegría sobre nuestro dolor. Nos dan esperanza para combatir el desánimo. Traen luz sobre nuestra oscuridad. Dan dirección a nuestra confusión. Traen certeza a nuestra perplejidad. Traen fuerza a nuestra debilidad y sabiduría en nuestra ignorancia.
Muchos personajes célebres y famosos han reconocido estas verdades. Por ejemplo, Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Y George Washington afirmó: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y por fe confiamos en sus promesas, el poder vivificante de Dios trae energía a nuestro ser. ¿De qué forma? Física, mental, emocional y espiritual. ¿Saben así? Los reformadores empaparon sus mentes con la Biblia. Así fue. Vivieron por la palabra y muchos murieron a causa de la palabra. No eran cristianos casuales, complacientes y descuidados con su vida devocional. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal. Wow, tremendo. Juan Wycliffe añoraba traducir la Biblia al inglés. Como eso era ilegal en su tiempo, él fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un sincero llamado. Él dijo: ¿con quién pensáis que estáis contendiendo? ¿Con un anciano ya al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Con razón le tenían un odio, porque el hombre decía las cosas como son. Sí. Esas últimas palabras de Wycliffe se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios disipó las tinieblas de la Edad Media. Así fue. Las verdades bíblicas vencieron la oscuridad ignorante de líderes religiosos que quisieron socavarlas. Así es. Hermano, hermana, ¿de qué manera las Santas Escrituras te han consolado en tiempos de prueba? Bueno, cuando oímos la palabra consolación, Omar, Yeah. imaginamos una persona abrazando a otra, dándole palabras de esperanza, ¿no es cierto? Sí. La consolación en la Biblia no es un abrazo, no es un apapacho, como dicen en algunos países. No, la consolación en la Biblia, hermanos, es Dios dándonos aliento, ánimo y exhortación. Entonces, ¿por qué leo yo la Biblia? ¿Por qué leemos nosotros la Biblia? Porque necesitamos a Dios. ¿Es esa tu razón para leer la Biblia? Ojalá que así sea, hermano, hermana, para que seas iluminado con las maravillosas verdades que se encuentran en ella. Bueno, prosigamos con la lección del lunes 29 de abril titulada Transmitir la palabra de Dios. Somos llamados a compartir con otros lo que conocemos sobre la Biblia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pero algunos no tienen interés. Esto ocurre porque Satanás siempre ha empleado estrategias maquiavélicas para socavar la revelación especial de Dios. Una de esas estrategias es hacer que la humanidad dude de lo que Dios reveló en su palabra. Sin embargo, si confiamos en Dios, Él fortalecerá nuestra fe y aumentará nuestro deseo de compartir las verdades eternas. Amén y amén. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar muchos desafíos al realizar su obra de compartir el Evangelio. Leamos 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Bueno, Pablo tenía plena confianza en la integridad y el valor de su mensaje. Y Dios fortaleció grandemente su ministerio. Amén. Así como Pablo, el ministerio que nosotros compartimos es el amor de Jesús. Y Dios siempre nos sostiene con sus embajadores a través de las pruebas. Claro que sí. Sabemos que esas pruebas, aunque difíciles, siempre redundan para la gloria de Dios. Bueno, al igual que Pablo, los reformadores enfrentaron también desafíos similares, pero por fe se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a adversidades abrumadoras fue la vida de William Tyndale. Estando en Inglaterra, su mayor deseo era, ofrecer una traducción precisa y legible de la Biblia. Así como Wycliffe, Tyndale fue criticado, perseguido, arrestado y juzgado. Muchas de sus traducciones de la Biblia que se imprimieron en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Tyndale fue enjuiciado en Bélgica en el año 1536 después de Cristo. Fue condenado por herejía y sentenciado. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras, pronunciadas en voz alta, fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y Dios respondió milagrosamente la oración de Tyndale. 4 años después de su muerte, se publicaron traducciones de la Biblia al inglés, lo que llevó a la publicación masiva de la palabra de Dios en 2.454 idiomas, alcanzando a millones de personas alrededor del mundo. El sacrificio de Tyndale fue valioso. Su esfuerzo marcó una diferencia para la eternidad. Esto es reiterado en Daniel capítulo 12, versículo 3, donde dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermano, hermana, ¿estás tú impactando a otros con tu vida, con tu manera de ser, con tu ejemplo? ¿Estás aprovechando las oportunidades que Dios te da para influenciar a otros para perpetua eternidad? ¿Sabes? Cada uno de nosotros como hijos, como hijas de Dios, debemos tomar esta responsabilidad muy en serio. ¿Sabes? Tu vida puede ser un gran testimonio, una carta abierta. Tu vida, tu manera de expresarte, los frutos que tú llevas contigo son los que atestiguan y ayudan a muchos a canalizarlos hacia la presencia del que salva, Cristo Jesús. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Predica, tienes que dar tu testimonio. Es importante que le digas al mundo lo que Cristo ha hecho por ti. Son incontables los lugares que visitamos con la voz de la esperanza, pero en muchos países se me acercan personas a decirme: Pastor Omar, yo conocí a su papá, el pastor Jorge Grieve, veía sus programas con Ayer, Hoy, Mañana, y en una semana de evangelismo que él dio, entendí las verdades bíblicas y fui bautizado. Mi padre falleció en 1998. Él descansa en el Señor hasta el día de la resurrección, pero la obra que él realizó para gloria y honra de Dios continúa en el testimonio de miles que conocieron a Jesús a través de su trabajo ministerial. Y esa es la bendición que tenemos como hijos de Dios, hermanos.
En verdad podemos ser testigos de las verdades preciosas que se encuentran en su santa palabra, y muchos verán nuestro testimonio y entregarán sus vidas a Cristo Jesús. Omar, yo estoy segura que cuando lleguemos al cielo nos reuniremos con tu papá, con tu mamá. Bueno, estoy segura también que vamos a estar con mis padres, con nuestros hijos, nuestros nietos, y conoceremos a miles de almas que fueron tocadas por la obra que tu papá, tu mamá realizaron, la obra que mis padres realizaron para Dios. Hermano, hermana, invierte en la vida eterna de otros. Solo aquellos que creen en Jesús serán salvos. Por eso debemos dedicarnos a ayudar a otros a conocerlo. Así es. No existe en el mundo tarea más acertada o más perdurable que derramar la riqueza espiritual de la palabra de Dios en la mente y el corazón de otras personas. Invertir en las almas, hermanos, es una labor de valor eterno. Que Dios te ayude a compartir la palabra de Dios. Bien, pasemos entonces, Omar, a la lección del martes 30 de abril titulada Iluminado por el Espíritu. La lección nos cuenta una experiencia en la historia del reformador Martín Lutero. Resulta que cierto día estudiaba en la biblioteca de la universidad y descubrió una copia de la Biblia en latín. Así fue. Nunca había visto un libro tal. Con deleite leyó capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Se asombró por la claridad y el poder de la palabra de Dios. Wow. Mientras la examinaba con atención minuciosa, el Espíritu Santo iluminó su mente. Las verdades oscurecidas por la tradición parecieron surgir de las páginas de las Sagradas Escrituras. Tremendo. Al describir su primera experiencia con la Biblia, Lutero escribió lo siguiente: «Oh, si Dios me diera un libro así». Qué hermoso, ¿no? Y conste que él era profesor. Sí, ¿no es cierto? Llegó a ser profesor catedrático. Increíble, él tenía un conocimiento religioso, pero era las tradiciones de la iglesia en aquel tiempo. Tenía su doctorado en religión. Bueno, habrá sido emocionante para Lutero descubrir las verdades bíblicas, pero notemos, su emoción inicial por la Biblia no fue pasajera, hermanos. Esto es importantísimo que entendamos, hermanos, porque Lutero pasó su vida defendiendo, leyendo, estudiando, amando la Biblia. Él leía la Biblia 2 o 3 veces al año. Al mismo tiempo estudiaba profundamente pasajes o libros concretos de la Biblia. Le gustaban especialmente los salmos. Lutero mantuvo un programa de lectura diaria que cubría la totalidad de los salmos en 3 semanas. En verdad, Lutero enseñó y vivió la sola escritura. Ahora, Lutero y los otros reformadores permitieron ser iluminados por el Espíritu Santo para entender la Biblia. Leamos algunos textos para comprender cómo debiéramos interpretarla. Por ejemplo, Juan capítulo 14, versículos del 25 al 26 nos dice lo siguiente: «Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Juan capítulo 16, los versículos 13 y 14 registran claramente las palabras de Jesús cuando Él dijo lo siguiente: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Y en 2 de Pedro,
capítulo 1, versículos 20 al 21, el apóstol ahora se compenetra en lo mismo, en la misma temática, diciendo lo siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo maravilloso es la seguridad de que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la Biblia guiará nuestra mente a leer y estudiar las Santas Escrituras. Es en verdad emocionante aprender todo esto, hermanos. La misma lección afirma lo siguiente: el Espíritu Santo es el intérprete divino de la verdad divina. Desafortunadamente, hoy en día hay muchos cristianos profesos que restan importancia al elemento sobrenatural de la Biblia y exageran el elemento humano. Como Satanás ya no puede ocultarnos la Biblia, hace lo que puede hacer: despojarla de su carácter sobrenatural, convertirla en una simple obra literaria o, peor aún, en una herramienta opresiva de la religión para controlar a las masas. Los reformadores entendieron claramente que el intérprete por excelencia no eran los sacerdotes, ni los prelados, ni los papas, sino el Espíritu Santo. ¿Sabes, Nesí? El Espíritu Santo, Él es el intérprete infalible de las Sagradas Escrituras. Amén. Cuando visitamos la ciudad de Edimburgo, Escocia, tuvimos el privilegio de ir a la catedral de St. Giles, la iglesia que fue ministrada por el gran predicador y reformador Juan Knox. Cierto. Su distintiva arquitectura es llamativa y su grandeza gótica cautiva a todos los visitantes. La verdad que yo estaba sí. emocionado ahí, porque él luchó contra María, la de los escoceses. Seguro. Me emocioné cuando entré y pude pararme en el púlpito donde Juan Knox predicaba. Wow. Ahí me paré, sentí la emoción. Increíble, ¿no es cierto? Sí. Fue una linda experiencia. La historia registra una interesante conversación que Juan Knox tuvo con María, la reina de Escocia. María dijo: vosotros interpretáis las Escrituras de un modo y ellos, los maestros romanistas, las interpretan de otro. ¿A quién creeré? ¿Y quién será juez en este asunto? Debéis creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, contestó el reformador. Amén. Y más de lo que ella os diga, no debéis creer ni de unos ni de otros. La palabra de Dios es clara, y si parece haber oscuridad en algún pasaje, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, se explica con más claridad en otros pasajes, de modo que no queda lugar a duda, sino para el ignorante. Tremendo. La verdad que sí, esto. Omar. Imagínate cómo ella habrá tomado, que era una reina muy orgullosa. Cierto. Y era también tremendamente liberal y otras cosas más. Claro. Con claridad le contestó el reformador Juan Knox a la reina María de Escocia. Así fue. En verdad, cuando estudiamos la Biblia, constantemente debemos tener en cuenta el principio básico de que el profeta era el vocero del Espíritu Santo. Amén. Y estaba bajo la conducción divina. Nunca debía introducir sus propias ideas en los mensajes que eran dados al pueblo de Dios. Como lectores debemos esforzarnos y en oración buscar comprender el significado que el Espíritu Santo quiere dar a los pasajes, los pasajes bíblicos que estudiamos. Seguro que sí. Es muy importante lo que has dicho, Omar. Cada verdad bíblica, hermano, hermana, que está allí, guardada en la palabra de Dios en la Biblia, es una revelación que procede directamente de Dios. O sea, la iniciativa proviene
del mismo Dios, el creador del universo. Él es quien decide lo que será revelado y lo que permanecerá oculto. A menos que el Espíritu Santo impresione nuestra mente, nosotros seremos incapaces de entender y compartir lo que leemos, aunque ardientemente queramos hacerlo. Por eso, hermano, hermana, debemos pedir sabiduría celestial y la iluminación del Espíritu Santo cada vez que estudiemos la Biblia. ¡Wow! Preciosa lección, Tremendo. ¿no es cierto? Pasemos a la lección del miércoles 1 de mayo titulada Solo Cristo, solo la gracia. Bueno, estas famosas y célebres palabras son parte de la confesión y las 95 tesis de Lutero. ¿Seguro? Si preguntaras en las calles a dónde vives, ¿cómo puedes llegar al cielo? De seguro recibirías respuestas diferentes. Seguro que Quizá alguien te diría, debo ser bueno. Otro contestaría, debo esforzarme mucho. Y un tercero diría, debo hacer más cosas buenas que malas. Salvación por obras. claro. Ahora, todas estas ideas se basan en obras, no en la gracia. Seguro. Pero la Biblia nos asegura que la salvación es un regalo. Amén. Y uno no trabaja por un regalo. Es gratis. Gloria a Dios. Cristo Jesús ya pagó el precio por ti. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ay, alabado sea Dios por eso, Sí. Omar. Y Romanos capítulo 3, versículos 23 al 24, esos versículos reiteran esa afirmación. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 6:23, Omar, Célebres también palabras. claramente lo explica, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna Amén. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, podemos todo al unísono decir, gloria a Dios. Amén. Porque Él nos ha proveído la salvación como un regalo. Gloria a Dios. Su Santo Espíritu nos guía a aceptar por fe lo que Cristo tan generosamente ha provisto a través de su muerte en la cruz del Calvario. Hermano, Jesús, el divino Hijo de Dios, ofreció su vida perfecta para expiar nuestros pecados. Ahora es cierto que la justicia divina exige obediencia perfecta, pero la vida perfecta de Cristo reemplaza nuestras vidas imperfectas. No podemos negar que hemos quebrantado la ley divina y eso nos condena a la muerte eterna. La Biblia es clara, hermano, hermana. La Biblia no da rodeos en cuanto a este tema. Nuestras elecciones erróneas nos separan de Dios. Somos pecadores y no hay nada en nosotros que pueda llevarnos a alcanzar los requisitos de un Dios santo. ¿A qué nos lleva todo esto? A merecer la muerte eterna. El pecado da a sus esclavos exactamente lo que han buscado. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Estimados, no podemos ir por la tangente. Así es. Pero hay buenas noticias. Si creemos en Cristo, recibimos lo que Él nos presenta como una dádiva de la gracia gratuita de Dios. Ninguno de nosotros puede ganar la salvación. Ninguno de nosotros merece la redención. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y de esto es don de Dios. Esto es algo claro y perfecto de parte de Dios. Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron a Cristo. Sí, reconocieron que solo Cristo era su fuente de salvación. Y al abrazar esa hermosa verdad, Lutero comenzó a predicar el mensaje de la gracia salvadora de Jesús.
Oh, multitudes acudieron a escuchar sus mensajes sinceros y transformadores. Sus palabras eran refrescantes. La gente de su tiempo estaba encadenada a las tradiciones de la iglesia medieval. Eran esclavizados por rituales de hombres que no proporcionaban vida espiritual. En cambio, los mensajes bíblicos de Lutero tocaron miles de corazones y cambiaron vidas con la verdad. Y lo que hizo que Lutero predicara el mensaje de salvación por gracia fue porque él descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad. Que Cristo te declara justo en el momento que lo aceptas como Salvador personal. El libro Deseado de todas las gentes, página 16, lo explica de la siguiente manera. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Esta cita, hermano, hermana, es un resumen poderoso y fue maravillosamente escrito sobre el Evangelio. Es pasmoso saber que podemos ser justificados por una justicia en la cual nosotros no habíamos participado. ¡Qué promesa espectacular! Pero ahora viene la pregunta que nos hace la lección. Si la salvación es obra de Dios en Cristo, ¿qué papel juegan nuestras buenas obras en nuestra vida cristiana? ¿Cómo podemos afirmar la importancia de las buenas obras en nuestra experiencia sin hacer de ellas el fundamento de nuestra esperanza? Bueno, ser salvos por gracia no significa que tenemos rienda suelta para hacer lo que se nos antoja. ¿Saben? Sí, una vez que aceptamos el maravilloso regalo de Dios, Él perdona nuestros pecados y nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Pero sí, le dijo a la mujer pecadora, vete y no sigas practicando ese pecado. Claro. Esta es una verdad incuestionable. Pero luego Cristo promete ayudarnos a vencer el pecado a través de Él. O sea, no nos deja solos, ¿no? No. Te das cuenta, hermano y hermana, al aceptar a Jesús somos llamados, como dice en Romanos 6:4, a andar en nueva vida. ¡Qué precioso, ¿verdad? Sí, ¿No es cierto? Esta lección es increíble. Gloria a Dios por estas verdades. Hermano, hermana, el perfecto plan de salvación te da la oportunidad de vida eterna. ¿Por qué en este momento, Omar, no oramos al Señor en forma sincera y en realidad volcamos sobre Él lo que estamos sintiendo con este estudio tan precioso? Oremos. Padre Celestial, así como lo hicieron los reformadores, nos damos cuenta que somos pecadores y que nunca podremos llegar al cielo por nuestras buenas obras. Así es. Hoy decidimos poner nuestra fe en Cristo Jesús, Amén, tu Hijo amado. amén. Él murió en nuestro lugar. Él resucitó de entre los muertos para darnos salvación. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados. Amén. Y ayúdanos a vivir para ti. Amén. Te damos gracias por aceptarnos y por darnos la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Que este estudio siga guiando, ¿verdad?, nuestra vida Tremendo. espiritual. Bien, pasemos a la parte del jueves 2 de mayo titulada La obediencia, el fruto de la fe. ¿Sabes? Después de siglos de incertidumbre espiritual y abuso de autoridad eclesiástica tradicional, finalmente Dios oyó el clamor de miles de cristianos. Así fue.
Él envió a un paladín del calibre de Martín Lutero para que trajera un respiro de esperanza Amén. para la cristiandad de la época. Amén. ¿Sabes? El Espíritu Santo fue iluminando el corazón y la mente de Lutero hasta que reconoció el poder salvador de Cristo. Fue algo paulatino, un proceso, y decidió compartir esa verdad con los que anhelaban conocerla. Así fue, como un nuevo viento sopló en la iglesia cristiana en los días de Lutero. Decenas de miles de personas fueron enseñadas a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a mirar al único, sí, Jesús. De seguro esas personas, al verse a sí mismas tal como eran, solo vieron cosas para desanimarlas. ¿Y qué de nosotros? ¿Acaso no pasamos por la misma experiencia? Cuando nos detenemos a examinar nuestras vidas, nos vemos tal cual somos y también tendemos a desanimarnos. Por eso debemos contemplar a Jesús, hermanos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 2 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora debemos entender muy bien esto. La ley del pecado no está diciendo que la ley, los 10 principios de Dios, es pecado. Son mal interpretadas esas palabras a veces. Y es por eso que debemos tener cuidado. La gracia divina nos transforma. Cierto día, Juan Wesley asistió a una reunión de la Hermandad de Moravia en Londres y quedó asombrado cuando Lutero leyó la introducción al libro de Romanos. Por primera vez empezó a comprender el Evangelio y se sintió extrañamente atraído hacia Cristo, quien había dado su vida por él. John Whitehead, autor del libro La vida de Juan Wesley, describe la exclamación que brotó en su corazón. Él dijo: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, sí, los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Impresionante la vida de estos varones y también mujeres que marcaron las pautas en este gran tema. Para un cristiano convertido hay una nueva vida en Cristo. Y el estudio de la Biblia abre puertas maravillosas de inspiración. El apóstol aconseja en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La nutrición espiritual es imprescindible para nuestro crecimiento en Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, añade: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Por eso los reformadores estudiaron sistemáticamente la Biblia para descubrir más verdades. No se contentaron con el statu quo, ni con una experiencia religiosa rígida que no les ofrecía ningún crecimiento espiritual. No, ellos anhelaron conocer mejor a Cristo. Ahora, muchos de los fieles que creyeron en la Biblia en la Edad Media pagaron un alto precio por decidir seguir a Cristo y desear descubrir las verdades bíblicas. Sí, tú sabes que la gran mayoría, o muchos, fueron torturados, pero torturas terribles, encarcelados, exiliados y ejecutados. Nosotros estuvimos en cámaras de tortura en Italia y en Europa y en las Américas también. Les confiscaron sus propiedades, les quemaron sus casas, saquearon sus tierras y persiguieron a sus familias.
Pero al ser expulsados de sus hogares, buscaron una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así lo afirma Hebreos 11:10. Tremendo. Ellos no se retrajeron de su fe. Sí, no. Al ser torturados, bendijeron a sus verdugos. Y al languidecer en esas mazmorras, reclamaron las promesas de Dios. Así es. Aunque sus cuerpos estaban aprisionados, ellos eran libres. Libres en Cristo. Libres en las verdades de su santa palabra. Libres en la esperanza del pronto regreso de Jesús. Esa es la verdadera libertad. Amén. Hermano, hermana, hoy tú puedes sentirte libre en Cristo. Amén. El crecimiento espiritual que encuentras en Él te fortalecerá. Tu meta debe ser tener un carácter que se asemeje al carácter perfecto de Jesús. Así sea. Y una mente semejante a la de Cristo. Aspira a crecer espiritualmente. Amén, amén. Estudia la Biblia y podrás anticipar en esta vida y en la futura un crecimiento ilimitado en carácter y en comprensión de la voluntad divina. Gloria a Dios. Para ti, que eres fiel estudioso de la palabra de Dios, siempre habrá profundidades vastas de pensamiento y espíritu que podrás sondear siempre, siempre, y encontrarás nuevas alturas que podrás escalar y nuevas puertas de aventura y oportunidad que podrás abrir. Gloria a Dios, alabado sea nuestro Padre Celestial, Omar, por este hermosísimo estudio de la Biblia. Claro que sí. Resumamos lo que aprendimos esta semana. Número 1. Bueno. La sola escritura, la Biblia, inspiró a los reformadores a estudiar las verdades reveladas por Dios. Número 2. No hay tarea más perdurable que compartir la palabra de Dios con otras personas. Invertir en las almas es un labor de valor eterno. Número 3. Toda verdad en la Biblia procede de Dios, pero a menos que el Espíritu Santo impresione nuestra mente, seremos incapaces de entenderla. Número 4. El único camino a la salvación lo da Dios por medio de su Hijo Jesús. Y número 5, debemos ser obedientes a Dios. Los reformadores se aferraron a las verdades bíblicas, con ahínco obedecieron a Dios incluso al ser perseguidos. Oramos para que este estudio quede grabado en tu mente y tu corazón. Amén. Cuéntales a otros lo que has aprendido y comparte este material por las redes sociales. Claro. Para que otros aprendan como tú de las verdades de salvación. Así sea. Hermano, hermana, la semana que viene seguiremos estudiando, ¿no es cierto? Qué bueno. Así que te invitamos a acompañarnos una vez más. La próxima lección se titula Los dos testigos. Tremendo tópico. No olvides conectarte por este mismo medio al estudio que presentamos cada semana con la Voz de la Esperanza. Así es. El tema de este viernes es ¿cuál? Bueno, de la serie de Daniel. Claro, claro. Se titula Lucha de Titanes. Va a estar buenísimo. Se trata de dos tremendos poderes que se agarraron entre sí. Antagónicos. Vamos a ir al capítulo 8 de Daniel. Wow. Va a ser algo impresionante, no te lo pierdas. Vamos a ver la influencia de estos dos poderes y cómo de allí salió el poder que llamamos el anticristo. Va a estar interesantísimo. Pero por mientras, nos despedimos con un hasta luego. Dios te bendiga y te guarde, hermano, hermana. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga ricamente.